Curioso, muchos los temas que rondan hoy día la discusión económica, tiene que ver con cómo va a crecer el país, este tema muy nuclear en la discusión de los candidatos presidenciales en curso. De eso y más queremos conversar esta mañana con un destacado economista, Josep Ramos, académico además de la FEN, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, al que le agradecemos porque ya está, está contactado y lo pueden ver a través de pauta.cl, pues está por Zoom. Muy buenos días, Constanza Santamaría y Claudia Álamo. ¿Cómo le va, Josep Ramos? Un gusto estar con ustedes. Buenos Un días. gusto para ¿Cómo nosotras. está, Josep? Muy buenos días. Bueno, sabemos hoy día y anunciamos en la mañana, ¿cierto? Se van a encontrar, va a ser el primer cara a cara de los candidatos presidenciales, al menos de los tres que están liderando las encuestas, José Antonio Kast, Evelyn Matei y Janet Jara, en Frutillar, en el contexto del Salmon Summit, iba a decir Summer Summit, del Salmon Summit, y que va a ser un encuentro con empresarios y obviamente el tema económico va a estar presente. Y yo, a partir de esto, quiero partir preguntándole, Josep, ¿cómo ve la discusión económica sobre el crecimiento económico, sobre incluso la discusión y el debate sobre el modelo de desarrollo económico que debe tener nuestro país o si tiene que tener algún tipo de cambio en la campaña presidencial? Bueno, yo creo que la discusión hasta ahora ha estado en bastantes generalidades. O sea, que hay que crecer o que hay que cambiar el modelo. Y a veces y propuestas medio populistas. O sea, por un ¿Cómo cuál lado, es? eliminar las contribuciones de bienes raíces, por un lado, otro, subir el salario mínimo a 750.000 pesos. O sea, no creo que ninguna de esas apunta a crecimiento o que se van a construir 200.000 casas. El tema es cómo se van a hacer ese, cuáles son las medidas para que el país crezca de nuevo, qué cosas concretas o más concretas hay al respecto. Y eso lo encuentro bien pobre. Ahora, estamos efectivamente a 4 meses o 4 meses y medio de una elección, entonces tienen tiempo de más, pero hasta ahora la discusión ha sido generalidades vagas, en mi opinión. Ujú. Josep Ramos, en estas generalidades vagas, bueno, lo que sí se repite insistentemente, ¿no es cierto?, es la importancia del crecimiento y lo que veremos desplegado son las fórmulas para poder llegar hasta allí. Pero a su juicio, Chile está hoy día en un punto crítico en el sentido de lo que se haga o no en el próximo gobierno, de eso dependerá, ¿no es cierto?, la fortaleza económica del país para los próximos años. ¿O estamos todavía con una inercia? Hay quienes, me tocaba entrevistar algunos personas de la derecha liberal que dicen, mira, confiamos también que todavía ha funcionado un poco la inercia de la economía, del sistema político chileno. Entonces a lo mejor no está siendo hoy día lo más relevante. No sé cómo lo ve usted. Bueno, yo creo que es bien relevante. O sea, llevamos no solo estos 3 o 4 años con lento crecimiento, sino el desempeño económico de los últimos 10 años ha sido bien mediocre. Eh, en los primeros años de gloria de la concertación, del 90 hasta el 2010, crecimos sobre 5% al año. Ahora estamos creciendo, y hace tiempo, no solo a este gobierno, en torno a 2. Eso no es una catástrofe, es mediocridad. Chile puede más. O sea, ¿por qué Chile puede más? Una de las grandes ventajas de ser un país en vía de desarrollo como es Chile, que no tenemos que inventar cosas nuevas. Podemos avanzar copiando y adaptando las mejores prácticas y tecnologías disponibles en el resto del mundo. Por eso deberíamos de poder crecer bastante más rápido, por así decirlo, en un país como Estados Unidos, cuyo desarrollo depende de inventar cosas. Nosotros podemos no solo inventar, principalmente podemos copiar. Por eso podríamos crecer, a mi modo de ver, sobre 4% y no en 10 años más, sino ya pronto. Pero requiere de medidas para ello. Y esas Y medidas, Josep, digamos, claro, no es una sola medida, me imagino, pero ¿dónde está? Porque esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que habría que hacer? Porque usted dice, podemos copiar, no hay que inventar la rueda acá. ¿Qué es lo que debiéramos copiar? ¿Qué es lo esencial, a su juicio, para poder efectivamente pegarnos ese salto y salir de esta especie de estancamiento del crecimiento del 2%? ¿Y ve usted en la discusión o en las propuestas de algunos de los candidatos que estén en el camino correcto en ese sentido, o usted cree que todavía no hemos llegado a ese punto?
Bueno, típicamente no se ganan las elecciones con propuestas de crecimiento. Son generalidades. O sea, la gente en la calle. O sea, si yo te voy a contar Ujú. una propuesta. Europa, cuando se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial, algo del Plan Marshall, la parte desconocida, es la parte técnica. ¿Y qué fue eso? Ya que vamos a reconstruir Europa, no lo reconstruyamos con las tecnologías que tenía Europa en 1939, sino con las tecnologías y prácticas empresariales de las mejores empresas del mundo que en ese momento estaban en Estados Unidos. Ujú. Y mandaron a decenas de miles de ingenieros e empresarios desde Europa a visitar fábricas en su rubro en Estados Unidos, que era el único país, obviamente, era la frontera. Y se estima que cuando volvieron, con la inversión contemplada, la productividad fue 30% más alto de lo que habría sido si no hacen esas visitas. Yo creo que algo similar se puede hacer en Chile. El Ujú. gobierno puede cofinanciar las visitas, digamos, de 5.000 empresarios e ingenieros en este caso, a Estados Unidos, Europa, Japón, a visitar fábricas en su rubro, más o menos de su escala, y traer esas prácticas a Chile. El costo de esto es trivial y el impacto sería muy fuerte. Eso para darte una medida. Ujú. Sí, Joseph Ramos, economista académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Vamos mirando un poco, hasta ahora no sabemos quiénes son los coordinadores económicos de todas las candidaturas, pero sí supimos, por ejemplo, de José Antonio Kast, ¿no es cierto?, que es el economista Jorge Quirós, y él ha sido bien radical en el sentido de plantear que aquí hay tres ejes fundamentales. Uno de ellos, de alguna manera, ¿no es cierto?, es liberar la carga tributaria, desregular, o sea, avanzar fuertemente con no sé si usted cree que va por ahí también el tema hoy día, a propósito de la permisología, pero él plantea como probablemente una solución un poquito más radical, anclado en tres puntos. O sea, él decía un despegue sin complejos. Sí, bueno, esas son palabras. ¿Qué es un despegue sin complejos? O sea, creo que hay un consenso, incluyendo el ministro Marcel, de que la carga tributaria a las empresas sobre las utilidades no invertidas debería de bajar a ser menos que lo que es en la OCDE. Creo que hay un consenso en eso. Donde no hay consenso es cómo se compensa eso. Porque obviamente si hay menos recursos vas a tener que compensar de algún modo. Y ahí no basta decir vamos a cortar la grasa. Ujú. Tú tienes que decir qué grasa vas a cortar. Las regulaciones, creo que se ha avanzado con el proyecto del ministro Grau en acortar la permisología, pero lo acorta a lo que era 10 años atrás, cuando yo era presidente de la Comisión de Productividad, y era muy largo, ya era como 7 años. Eso es lo que lo va a cortar ahora, a los grandes O proyectos. sea, Y no en es ese suficiente, dice usted. no es suficiente. Por ejemplo, Ujú. el árbol regulatorio crece en Chile porque nadie saca una regulación, simplemente se agrega. Hay países donde se caduca la regulación automáticamente, toda regulación, después de X años. Puedes renovarla, pero no es automático. Tienes que probar una nueva ley. Y ahí entonces el árbol no crece tanto. Ahora, esa es una cosa. Otra cosa, Chile tiene que sopesar no solo los costos regulatorios de las medidas, sino los beneficios de un proyecto. No puede ser que cada ministerio, cada agencia tiene veto sobre un proyecto. Debería de sumar, esto es un pecado mortal, esto es serio, esto es luz roja, lo que Mm. sea, y al final se decide si los beneficios superan o no los costos. No puede ser que un proyecto de 4.000 millones de dólares en Magallanes de hidrógeno verde se objete porque hay la posibilidad de extinción de una especie de 50 pájaros en el mundo. O sea, se tiene que sopesar. O sea, ¿hay algún remedio que uno compre que no Ujú. tiene efectos secundarios? Si uno dice no puede tener efectos secundarios, no tendríamos remedios. Entonces,
es lo mismo en regulaciones, hay que sopesar los costos con los beneficios y que una agencia del gobierno alguna tenga esa declaración y no cada uno puede vetarlo. Entonces, se necesitan medidas y propuestas concretas. Yo creo que efectivamente se avanzó con esta ley de permisología, pero se tiene que ir más allá. O sea, es muy largo esto. Joseph, estamos conversando con el profesor, economista Joseph Ramos, hablando de propuestas, porque como usted dice, todavía estamos en los titulares generales, pero una de las propuestas que caló durante por lo menos digamos, las primarias, la campaña de primaria, fue esto de subir el salario mínimo y concretamente este concepto del salario vital que planteó la candidata Janet Jara de 750.000 pesos. Y es evidente que eso es algo que, digamos, en la calle pega muchísimo. ¿Es factible aspirar a tener a cambiar el concepto de sueldo mínimo a sueldo vital y de pensar en un sueldo vital de 750.000 pesos o es imposible, digamos, en nuestro país? Bueno, por supuesto se puede. Ahora, la pregunta ¿A qué es si costo? conviene. ¿A qué costo? Si conviene. A todo esto, eso no lleva a crecimiento, eso es una propuesta para equidad, por así decirlo, no crecimiento. O sea, ¿por qué no lo puso en 1.000.000? 1.000.000 es aún mejor que 750. Pero usted lo dice que es como un ofertón, con ese sentido. Bueno, es que la razón por la cual no tenemos un salario mínimo más alto es porque uno está obligado a pagar el salario mínimo, pero no estás obligado a contratar. La razón por la cual no tenemos un salario mínimo de 750.000 pesos o de 1.000.000 de pesos es porque muchas empresas no lo pagarían. Y consecuentemente tendríamos un problema serio de empleo. Entonces, ¿quién está contra eso? Nadie está contra eso. Esa es la razón por la cual se objeta, porque estamos preocupados del tema del empleo. Y esa medida, repito, no conduce a crecimiento y menos a equidad si es que... Entonces habría que evaluarlo, Joseph Ramos, esa propuesta que finalmente ha sido una propuesta y una bandera de la candidata Janet Jara, en lo fundamental, ¿no? Lo vimos en las primarias. No tiene sustento, ¿le parece a usted? Yo considero que es completamente populista y para ser ecuánime, igualmente populista la de eliminar las contribuciones de bienes raíces. O sea, todo el mundo quiere que pagar. Que lo propone José Antonio Cast, digamos, para que... Sí, no, también Matei también se subió a ese carro. El populismo gobierna, el populismo y promesas vagas y generalidades es lo que ha caracterizado el debate hasta ahora. Ya, y eso es importante entonces ese punto, porque usted como economista sabe que la política no está disociada, ¿no es cierto?, de la economía y de las proyecciones económicas y de las certidumbres que puede dar. ¿Le preocupa que este populismo, como usted dice, que ha marcado el debate hasta ahora, se instale y sea finalmente el tono, la temática con la cual llegaremos a la elección de fin de año? ¿Está preocupado de eso? ¿Puede dar más incertidumbre? Es penoso si fuera así. Yo espero que en el transcurso de los próximos meses los candidatos tengan propuestas algo más concretas. Pero repito, sospecho que van a tender a ser populistas. Cuando alguien dice cortemos la grasa y no se dice cuál es la grasa, eso es populismo, ¿cierto? O sea, usted lo encuentra populista a todos, perdón, porque usted de las contribuciones habla de José Antonio Cast. La grasa del Estado normalmente viene como del Partido Nacional Libertario, de Kaiser. El sueldo vital, usted dice, bueno, también es un ofertón. O sea, hoy día todos los candidatos le parecen populistas. Hasta el momento, efectivamente. Ahora, es temprano en esta etapa y como tú dijiste, no se ganan elecciones haciendo propuestas técnicas, por así decirlo. Claro. Pero hay tiempo para hacerlo. Y espero que se haga. Y hay cosas que se pueden hacer, porque la pena es que Chile está en condiciones de crecer mucho más rápido y por consiguiente poder satisfacer también las necesidades sociales. O sea, no es imposible tener crecimiento con equidad. No se tiene que elegir uno u otro. Pero a este momento no escucho
propuestas al respecto. Joseph Ramos, y quiero preguntarle por su visión acerca del anuncio que hizo ayer, la reforma tributaria sobre la que informa ayer el ministro de Hacienda, que incluye varias cosas, desde postergar en un año el reavalúo de propiedades, en el caso de las contribuciones, pero también nuevos beneficios para las pymes y también el alza en el impuesto, digamos, a las personas que tienen mayores ingresos. ¿Le parece que está bien enfocada? Bueno, honestamente no conozco la propuesta. Yo creía que el ministro también incluía, al menos incluía una cierta reducción en el impuesto corporativo. Eso no viene. O es anunciado, pero todavía no está en esta medida. Es que, claro, bueno, lo que pasa es que, digamos, lo último que escuchamos sobre la baja del impuesto corporativo fue cuando el ministro de Hacienda dijo que sin compensaciones no se podía rebajar el impuesto corporativo y las compensaciones que proponía el gobierno no tenían los votos en el Congreso. Lo que propone ayer, al menos hasta lo que conocimos ayer, y puede ser que falte alguna parte, no está incluyendo la rebaja del impuesto a las empresas. Bueno, yo entonces pregunto si es... Sí, a las pymes, a ver, sí, en el caso de las pymes. Bueno, considero... las pymes es otra cosa. Tendría que ver la cosa en concreto para realmente opinar en serio, pero me parece una propuesta marginal. O sea, uno compensa alzas de impuestos con reducciones en otras y quiero saber la especificidad antes de poder comentarlo, ¿no? O sea, porque también es fácil decir vamos a ayudar a las pymes, pero uno tiene que decir qué concreto, qué impacto importante va a tener o es marginal. Yo sospecho que a esta altura del partido toda propuesta va a ser marginal más que contundente. Sí. Joseph Ramos, economista académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, conversando acá en Pauta Análisis. Hoy día también, y probablemente nos vamos a ir acercando en ese debate, que yo creo que usted lo plantea bien, que o sea, se está jugando el partido de los próximos 4 años con el cambio de gobierno. Es que da la impresión de que, por ejemplo, candidaturas como el Matei, cuando habla de crecimiento y de inversión como temas esenciales para la economía chilena, se habla un poco, ¿no es cierto?, del horizonte macro. Y si uno escucha a veces, todavía ustedes tiene razón, los programas económicos no están acotados, pero Janet Jara como que hace más bien pie en la microeconomía, en aquello que afecta a los bolsillos de la ciudadanía, y quizás por eso habla de sueldo. Entonces, ¿cómo ve usted, dónde usted cree que, pensando seriamente qué es lo que el país requiere, dónde se puede caminar y comer chicle? ¿Es más importante hoy día la macroeconomía, ese salto a la inversión y al crecimiento, o resolver, por ejemplo, los agobios de la ciudadanía en lo cotidiano, que es la microeconomía? No, hay algunas cosas, te voy a mencionar 2 medidas. Sí. 2 medidas concretas. Lista de espera, ¿es un problema? Sí. Todo el mundo sabe que es un problema. ¿Tiene una solución? La Comisión de Productividad presentó un informe como 4 o 5 años atrás diciendo que se podían doblar las cirugías a la mitad del costo actual, trabajando no un turno, sino 2 turnos a los hospitales. O sea, una medida tan sencilla como 2 turnos tras la paga podía doblar las cirugías y bajar el costo promedio de cada una de ellas. Entonces, el efecto sobre la lista de espera sería enorme. Yeah. Eso. Y segunda medida, Chile está maduro para que, en mi opinión, la educación obligatoria para el que no vaya a la universidad se extienda al menos un semestre o 2 semestres en un centro de formación técnica para que aprendas las competencias básicas de un oficio. 30% de nuestros jóvenes van de la enseñanza media directamente al mercado trabajar. Sin preparación, además. Claro. Sin oficios básicos. Tuvimos un problema ahí de señal y de conexión.